Fue mi gente, es John Aquavi. En esta oportunidad tenemos la continuación del drama enorme que se ha armado a la izquierda, no solo en Estados Unidos, a nivel internacional, debido a las deportaciones de Donald Trump, ¿ok? Miren, ¿cómo les duele las deportaciones de inmigrantes indocumentados cuando lo hace Donald Trump? Pero ¿cómo no les importaba en absoluto cuando lo hacía Joe Biden ni hablar de Obama? Por ejemplo, en el último año de la administración de Joe Biden, el promedio diario de deportaciones fue de 740. Actualmente, en poco más de una semana en presidencia de Donald Trump, el promedio ha sido de poco más de 1000. Entonces, la diferencia no ha sido tan grande. Sin embargo, la reacción de los medios de comunicación no existía en el 2024 y ahora es supuestamente el tema más importante, ¿ok? Donald Trump está haciendo crímenes de guerra, básicamente, por deportar a estos inmigrantes indocumentados. Y también, obviamente, la narrativa, especialmente a nivel internacional, es una de que en primera plana te van a mostrar no a los hombres jóvenes que han sido deportados, no, te van a mostrar a las abuelitas, a las mujeres embarazadas. Ellas son las que van a recibir toda la cobertura mediática para hacer parecer que, en efecto, esto es lo que está haciendo Donald Trump. Está yendo a buscar las abuelitas que están en misa y está deportando puras abuelitas, ¿ok? Entonces, miren, quiero empezar con este video, que me parece la respuesta hilarante pero apropiada a un argumento realmente patético que viene de parte de una tiktokera con respecto al que si tú apoyas las deportaciones de Donald Trump no deberías siquiera poder comer tacos o enchiladas. Observa. If you voted for Trump, you are not allowed in Mexico. You don't like us, we don't like you, don't go there. Stay in your country. Figure it out. Vacation, I don't know, maybe Nebraska perhaps. Ahora una cosa, me pregunto si todas las compañías, todas las industrias mexicanas que dependen del turismo, especialmente el turismo de los gringos, ¿verdad? Me pregunto si ellos estarán muy felices y satisfechos con este tipo de comentarios, ¿ok? Me pregunto si los restaurantes, hoteles, los tours de todo tipo, las guías turísticas, los centros, los destinos turísticos y demás, las discotecas, los bares y demás, se van a estar muy felices con este tipo de mensajes. Algo me recuerda a los videos que probablemente ustedes vieron en Barcelona de estos hippies progres mal bañados que estaban con unas pistolitas de agua disparándole agua a turistas que estaban sentados almorzando en restaurantes y le están diciendo "Tourists, go home, go home", y después si resultase en efecto que se van y se dan cuenta de que bueno, en realidad nosotros hacíamos mucha plata de eso, ahí es donde las cosas cambiarían. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Tenerife. En Tenerife había un movimiento que en realidad se hizo parecer mucho más grande de lo que era en la cobertura mediática que recibió. Pero había un movimiento de personas en Tenerife que estaban muy molestos con los turistas británicos y que decía que ya no deberían permitir entrar al turismo británico cuando el turismo británico es una parte considerable de los ingresos anuales que tiene la isla, ¿ok? Y ahora, ten en cuenta una cosa. Con esto no quiero decir que todos los turistas son las mejores personas. Y no me refiero a inmigrantes indocumentados, me refiero a turistas que van y pagan y están plenamente legal en un país. De igual forma pueden ser un absoluto desastre, ¿ok? Por ejemplo, se ve frecuentemente lo que ocurre en lugares como Kioto, en Japón, en el que inclusive han tenido que cerrar áreas a turistas porque han estado faltando respeto a las geishas y demás. Entonces, todo tipo de problemas debido al exceso de turismo se puede ver. Yo recuerdo visitar, por ejemplo, Venecia, y es un lugar absolutamente hermoso y fantástico. Sin embargo, simplemente hay demasiadas personas. O sea, no hay otra forma de escribirlo. Hay simplemente demasiadas personas para lo pequeño que es. Y así he visitado unas cuantas partes que yo, en efecto, estando allí, me he dado cuenta que, bueno, sí, en realidad hay demasiado turismo aquí y está haciendo un daño al lugar. Sin embargo, adoptar la postura contraria, decir que todos los turistas se tienen que ir, pues bueno, que en efecto lo hagan y después ustedes van a tener que darse cuenta de que esos turistas no solo les generaban malestar, sino que también les dejaban una buena cantidad de plata, ¿ok? Pero en este caso, esta mujer utilizando una gorra de los New York Yankees, ¿ok? Ella dice que no puedes visitar México si apoyas a Donald Trump. Entonces, una vez más, o sea, la mayoría de los estadounidenses votaron por Donald Trump. Entonces, ahora decir, si apoyas a Donald Trump, eres esto, aquello. Entiende lo que estás diciendo. Estás diciendo que en efecto la mayoría del país, pero no solo eso, la mayoría votó por Trump, pero la enorme, la inmensa mayoría de estadounidenses, porque esto tiene un apoyo bipartidista enorme, ¿ok? La inmensa mayoría de estadounidenses está de acuerdo con las deportaciones y está de acuerdo con que los números de inmigrantes indocumentados son demasiado altos entrando al país, ¿ok? Entonces tú en realidad estás en contra de tres cuartas partes de la población nacional de los Estados Unidos, ¿ok? Y al mismo tiempo vives, asumo, en Estados Unidos.
One of the red states that you love so much. Stay there. Don't have margaritas, don't have tequila, no tacos, no enchiladas, none of that for you. Oh, yeah? What are you gonna do? Will you come take it out of my ham? I'm gonna eat half this plate during the break. Maybe I'll call the ICE hotline. I don't know if I'll have enough time. But sure, all kidding aside, it was actually really good taco. These people broke the law. They broke the law to get here. And once they were here, they broke the law again. It was just serious crimes, folks. These are not like shoplifting. Y por cierto, ha habido una confusión. Personas han estado diciendo, demócratas y demás, han estado diciendo esto, por ejemplo, Sonny Hostin lo dijo en The View. Que ser un inmigrante indocumentado es un caso civil, no es criminal. Y por ende no se le puede llamar criminal a un indocumentado. Y Sonny Hostin fue hasta el extremo de decir que si tú llamas indocumentado criminal, si tú llamas criminal a un indocumentado, que eres racista, ¿ok? Pero, mire, a mí me gustaría saber dónde se sacó el título de ley Sonny Hostin. Se lo deben haber dado en una caja de cereal, ¿verdad? Porque resulta que sí, está en el título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1325, que describe la entrada indebida de extranjeros y está tipificada como delito menor. Entonces, puede ser un delito menor que puede tener una multa o prisión de hasta 6 meses o ambas. Sin embargo, por infracciones posteriores, las sanciones pueden aumentar hasta 2 años de prisión. Encima de eso, también existe la sección 1326, que trata sobre el reingreso, ¿entiendes? Porque muchas veces estos indocumentados no han entrado al país solo una vez. Trataron de hacerlo múltiples veces antes de que por fin pudieron estar varios años en el país. ¿Okay? Después los deportes vuelven a entrar. Pero resulta que después de la deportación, eso puede ser inclusive un delito grave, ¿ok? Que alguien haya sido deportado y vuelva a ingresar al país sin permiso. La severidad de las sanciones puede aumentar dependiendo de las circunstancias, como por ejemplo antecedentes penales de la persona. Ahora, ten en cuenta, algunas instancias se pueden abordar mediante procedimientos civiles, pero esto típicamente es para inmigrantes indocumentados que están, por ejemplo, solicitando algún tipo de alivio legal, como tratando de obtener un caso de asilo, ¿ok? Pero si tú simplemente entras por la frontera o te quedas más de lo que te permite tu visa, estás cometiendo un crimen, ¿ok? Un crimen migratorio. Al fin y al cabo, las leyes están allí no solo de adorno, ¿ok? Y si tú las rompes, pues en efecto se te puede llamar criminal, porque es un crimen. Y eso es justamente lo que dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, lo que fue, si no me equivoco, su primera sesión de preguntas y respuestas. Me parece, honestamente, hizo un excelente trabajo Karoline Leavitt, y pues un muy grato, muy agradable cambio de tener que escuchar a Karine Jean-Pierre mentir de la peor forma posible. Escuchen esto. Tell us the numbers. How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. Entonces sí, miren, respuesta perfecta, que exactamente lo que acaba de decir, respuesta perfecta. Ahora, alguien que está muy entusiasmado con respecto a lo que está pasando es Chuck Schumer, porque él tuvo una forma muy interesante de decir cuánta energía, cuánto entusiasmo hay por luchar contra estas medidas de Donald Trump. Una forma muy interesante, muy extraña, muy rara de decirlo, ¿ok? Escuchen. People are aroused. I haven't seen people so aroused in a very, very long time. Entonces Chuck Schumer dijo que la gente está excitada, ¿okay? Que la gente está excitada, que él no ha visto a la gente tan excitada en mucho tiempo, ¿okay? Tan excitados por luchar contra Trump. Mírale, no, no voy a decir más nada, te lo dejo hasta allí. Ahora, tenemos que pasar a Chicago, porque en Chicago han ocurrido algunas cosas en los últimos días que pues han hecho que el actual alcalde Brandon Johnson esté bajo investigación y que posiblemente se le tenga que hacer o básicamente obligar a atender a una audiencia en el Capitolio el mes que viene, en febrero. Esto debido a que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes le pidió al alcalde Johnson que testificara en el Capitolio sobre el estatus de ciudad santuario de Chicago junto con otros alcaldes de grandes ciudades. Se les ha pedido a Johnson y a los demás alcaldes que testifiquen sobre sus políticas de protección de los inmigrantes indocumentados y que también entreguen documentos, ¿ok? Ahora, la interacción que ocurrió en la entrevista en la que preguntan por qué no iría a Washington D.C. a llevar a cabo este testimonio, es simplemente fantástico. Escuchen esto. Lo voy a leer, ¿verdad? Porque no se entiende muy bien los subtítulos. Entonces, el presentador, se llama Ty, el presentador, dice, ¿por qué no irías a DC? Johnson dice, bueno, he ido a DC varias veces.
Tai dice, pero en esta ocasión, esto me recuerda a la respuesta de Kamala Harris. Bueno, ¿por qué no has ido a la frontera? Bueno, tampoco he ido a Europa. ¿Qué me quiere decir? Entonces, Brandon Johnson dice, he ido a DC muchas veces. Pero le dicen, sí, pero en esta ocasión, ahora que te están pidiendo que vayas y des un testimonio. Johnson dice, bueno, porque la cuestión es la siguiente. La gente de Chicago quiere tener una conversación mucho más amplia en este momento. El presentador dice, pero este representante quiere tener una conversación muy específica contigo. Johnson le responde, bueno, creo que eso francamente es una falacia. Cuando los habitantes de Chicago dicen que quieren viviendas asequibles, por eso estamos construyendo más viviendas asequibles. ¿Qué tiene eso que ver Brandon Johnson con las preguntas que te están haciendo? ¿Okay? Pero claro, que resulta que también hemos descubierto en los últimos días que Brandon Johnson aceptó regalitos de whisky, bolsos de lujo, joyería y demás, sin reportarlo. ¿Ok? Ahora, ten en cuenta una cosa, que se tiene que reportar un regalo, cualquier regalo valorado en más de $50 y que sea aceptado en nombre de la ciudad. No solo eso, sino que también se tiene que registrar en un libro que esté disponible públicamente en el 5º piso del ayuntamiento en Chicago. Pero resulta que la oficina del alcalde Brandon Johnson se negó indebidamente a proporcionar acceso público a una sala del ayuntamiento donde se guardaban regalos para la ciudad, incluidos bolsos de diseñador, joyería y un bolígrafo Montblanc. Yo tengo un bolígrafo Montblanc Skywalker, tremendo bolígrafo, ¿verdad? Pero el de Brandon Johnson inclusive mejor, porque se lo regalaron, ¿verdad? Entonces, miren, todo lo regalado es mejor. Si tú no tuviste que pagarlo, si fue gratis para ti, eso es mucho mejor que si tuviste que desembolsar y pagar como tuve que hacer yo, ¿ok? Por cierto, la cosa fue cómica. Cuando yo tenía cuando estaba recién empezando con mi empresa de desarrollo y mercadeo, yo quería sentirme como un hombre de negocio y dije, bueno, ¿qué es lo que tienen los hombres de negocio en las películas? Yo tenía probablemente 21 años y dije un buen bolígrafo. Entonces me compré un Montblanc y resulta que nunca lo usé. Nunca lo usé porque resulta que todo se firma de forma virtual, ¿okay? Inclusive más aún hoy, pero ya hace 10 años también se hacía. Entonces siempre he tenido ese bolígrafo Montblanc de adorno, ¿okay? Esperando hasta el día en el que tenga algo que firmar. Pero resulta que los investigadores de la oficina del inspector general visitaron la oficina del alcalde en junio pasado de forma encubierta, pero se les negó el acceso al registro y se les dijo que presentaran una solicitud de la Ley de Libertad de Información, FOIA, para ver el registro. Entonces, sí, claro, porque o sea, Brandon Johnson estaba muy ocupado usando los regalitos para estar poniéndolo en el registro para que la gente pudiese saber cuáles eran y quiénes se los dieron, ¿ok? Pero quiero que vean también esta interacción, porque hay dos momentos de Brandon Johnson de los últimos 2 días que son simplemente una absoluta maravilla y es el pleno y vivo ejemplo de lo que significa ser un político demagogo, un político izquierdista de la peor clase de populista, chabacano y cutre. Quiero que vean estos 2 ejemplos de justamente eso. Observen. Now, an exclusive one-on-one conversation with Chicago Mayor Brandon Johnson. He calls President Trump's actions today unprecedented and the House investigation into sanctuary cities disingenuous. Our Chris Tice started by asking him about the House Oversight Committee's efforts to get Johnson and other sanctuary city mayors to turn over documents and testify before Congress. Why wouldn't you go to D.C.? Well, I've gone to D.C. multiple times. On this right? occasion. Well, because here's the thing. The people of Chicago want to have a far broader conversation in this moment. But this representative wants to have a very specific conversation with you and your colleagues. Well, I find that to be, disingenuous, quite frankly. When the people of Chicago say that they want affordability, that's why we're building more affordable homes. What do you make of reports that Representative Comer may compel you and your fellow mayors to come by way of subpoena? Well, again, the Trump administration has control over the House, the Senate, the judicial branch of government. This is really an incredible derelict of duty in this moment. Are you leaning towards going? I'm not quite sure if this is the forum in which that could take place. But, we're going to review that letter. Can you come out here to the front door? For all the bluster around what's going on, the folks here illegally, the people who fit the category of they are here illegally and they are violent offenders, is there some value to the federal government getting them out of the Chicago machine? Well, that's their responsibility. That's their job. So there is value there. Well, look, every administration has done this. That is their responsibility and their job. Entonces, él está diciendo, es la responsabilidad del gobierno federal y de los agentes federales el deportar a las personas que son criminales que están en Chicago y que están en Chicago porque yo los invité, porque yo dije que podían estar allí como estado, como ciudad santuario, ¿ok? Escuchen. All we're simply saying is that our local police department will not dub as federal agents.
Entonces dice, nuestra policía no va a pasar por agentes federales, ¿ok? Entonces nosotros no vamos a ir tras esos criminales que están en nuestra ciudad. Estamos muy preocupados, asegurándonos de representar los intereses de nuestros ciudadanos. Y parte de esos intereses no tiene que ver con el arrestar a criminales, ¿ok? No tiene nada que ver con eso. Lo que quieren es que Brandon Johnson siga pudiendo lucir nuevos bolsos de lujo, ¿ok? Y nueva joyería. Eso es lo que quiere el ciudadano promedio en Chicago. Pero si creían que eso era, pues, más sinvergüenza y descarado imposible, Brandon Johnson decidió subirle de nivel. Escuchen esta respuesta. Federal agents that have the responsibility to detain and deport undocumented individuals that have been charged or, convicted of a crime. That is their responsibility, and I fully expect them to uphold uphold the law. The people of Chicago tell me that your answers are nothing more than double talk, word salad, pre-scripted PR statements. Tom Homan showed up in Chicago and within 24 hours found a convicted who has been living in our city since 2009, flouting the sex offender registry. If he can do this, why can't you? Because that's their job. That is their job. The federal Their government job's not to keep has a the people of Chicago responsibility safe. to make sure that. Entonces, una vez más, el alcalde de Chicago dice, ese es el trabajo de ellos. Tom Homan pudo llegar y en menos de 24 horas encontró a criminales que estaban viviendo tranquilamente en Chicago. A criminales indocumentados que estaban en Chicago. Pero el alcalde de Chicago no lo puede hacer, porque ese no es el trabajo de él. O sea, es increíble. Miren, por lo menos ya los demócratas son tan caradura que te dicen abiertamente, no, eso no es un problema mío, ¿ok? Sí, claro, tienes abusadores del peor tipo, tienes personas que cometen todo tipo de crímenes violentos viviendo allí en la misma cuadra en la que estás tú, ¿ok? Y están allí una vez más porque yo los invité, porque yo dije vengan todos, aquí los vamos a recibir, todos los indocumentados, ¿ok? Pero no voy a hacer nada sobre eso, porque estoy muy ocupado contando todos los regalos que me dieron el último mes. Pero bueno, a los demócratas, los izquierdistas en Chicago, eso es por lo que votaron, así que bueno, disfrútenlo. Hasta la próxima, mi gente. Paz.